La protagonista de esta nueva entrega de la serie de entrevistas 20 Minutos con es una mujer de alta cualificación profesional, feminista, comprometida y muy inquieta. Auxiliadora Díaz, magistrada, es titular del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas y miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Auxiliadora, solo sí es sí coreábamos las mujeres en las manifestaciones contra la sentencia de la manada. En marzo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de la orgánica sobre libertad sexual. ¿Cómo se tipifica o cómo se trata el consentimiento en este anteproyecto de ley? Bueno, el anteproyecto de ley, uno de los pilares básicos en los que se basa precisamente es eso, en que el que sí es sí. Y todo ello porque existen dos tipos de, o dos ordenamientos jurídicos, ¿no? Aquellos que entienden que el consentimiento tiene que ser expreso y que por lo tanto si no hay consentimiento expreso estaremos ante un delito, o bien aquellos que ante la negativa, que es necesario que se diga el no. Este anteproyecto supone un antes y un después. Ese consentimiento viene dado no solamente por ese anteproyecto, sino que ya lo dice el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, en su artículo 36, habla de que se tienen que tipificar los delitos contra la libertad sexual y además se hace mención a que el consentimiento tiene que ser claro y tiene que ser concluyente. ¿Cómo se demuestra? Lo que quiero decir con esto es que ¿con qué finalidad se hace esto? ¿Por qué el sí es sí? Pues por dos cuestiones. Primero, para evitar la revictimización de la víctima, de tal manera que no es lo mismo que tú digas que eres agredida sexualmente que abusada sexualmente. ¿Ves? Tiene como menos carga desde el punto de vista lingüístico, o ser agresor o ser abusador. Tiene menos carga. Y por otro lado, evitar esa victimización secundaria y en segundo lugar, hay una atenuación en materia de prueba, de tal manera que el sí y se tiene que demostrar a través de actos concluyentes. Todos sabemos y empiezan a decirme, no, es que no sabemos hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Yo creo que la resistencia o la negativa, todo el mundo entiende que es un no. Por lo tanto, todo aquello que sea un acto manifiesto de querer tener un contacto sexual es lo que será válido. Todo aquello que suponga paralizar en un momento determinado o resistirte o decir no, supondrá por lo tanto un hecho delictivo cuando se atente contra la libertad sexual. Los juzgados de violencia de género serán los competentes a la hora de aplicar esta ley. Hombre, el propio anteproyecto habla de una cualificación específica de juzgados especializados en violencia sexual. Yo, si me preguntas personalmente, yo abogo a que sean los juzgados de violencia, porque yo creo que los juzgados de violencia contra la mujer es un concepto amplio desde el punto de vista internacional que englobaría no solamente la violencia entre parejas, sino también todas las manifestaciones de violencia sexual. Yo creo que más que volver a especializar, yo creo que sería asumir las competencias por los juzgados especializados. Y de forma muy breve, en líneas generales, el anteproyecto, ¿qué le parece? ¿Le parece oportuno? ¿Le parece que se ha quedado corto? ¿Le parece que...? El anteproyecto me parece súper oportuno. Por un lado, tenemos que ver que es súper oportuno, que supone una incorporación al ordenamiento jurídico español de lo que establece el Convenio de Estambul y la normativa internacional. ¿Vale? Supone visibilizar las violencias sexuales. Y cuando hablo de violencia sexual, no hablo solamente de los delitos contra la libertad sexual, sino tenemos que hablar de la mutilación genital femenina que existe aquí en España y aquí en Canarias, el tema de los matrimonios forzados, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los abortos y esterilizaciones forzadas, igualmente también los delitos contra la libertad sexual. Todo eso es violencia sexual, requiere un tratamiento específico y en este caso el anteproyecto quiere darle contenido. Un elemento fundamental de este anteproyecto es la diferenciación entre abuso sexual y lo que es la agresión sexual. Pero hay expertos que dicen que el abanico es muy amplio. Eso es verdad. Es decir, el tipo penal, el 178, dice cualquier acto que atente contra la libertad sexual se considerará agresión sexual. Yo creo que, primero, el tipo es muy amplio, sí señor. En el apartado segundo se dice, oiga, la agresión sexual se entiende y establece determinadas situaciones, cuando hay violencia, cuando hay intimidación, cuando son dos más de tres personas, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, yo creo que debería el legislador, porque estamos todavía en trámite parlamentario, el legislador me imagino que al final de todo pulirá ese defecto. Ocurre lo mismo en Alemania se habla también de ataques contra la libertad sexual, pero determina la pena para cada uno de esos actos, porque está claro que se dice que la pena será de 1 a 4 años, después veremos a ver qué juez o qué jueza interpreta ese acto. ¿Sabe? El abanico es demasiado amplio, yo entiendo también que es así, y que por lo tanto a través del trámite legislativo se tendrán que identificar cada conducta y cada una con una pena concreta para evitar las interpretaciones. Le voy a enumerar 3 delitos que se modifican en esta ley o que se tipifican para que nos haga un comentario muy breve de cada uno.
¿Violencia sexual dentro de la pareja? Por supuestísimo que sí. Ya hay sentencia por parte de nuestro Tribunal Supremo donde entiende que la violencia sexual no existe el débito conyugal de siempre, ¿no? Es decir, desaparece el débito conyugal y por supuesto que es violencia sexual en el ámbito de la pareja, porque la mujer tiene derecho de autodeterminación de su libertad sexual con independencia de la relación afectiva o no que tenga con ese agresor. ¿El delito de acoso reiterado? Muy bien, ¿Es lo que cambia? Yo pienso que ha sido una novedad muy importante quitarle el que altere gravemente la vida cotidiana de la víctima. El anteproyecto dice el que altere de cualquier modo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se quedaban impunes numerosas conductas que si no se acreditaba el carácter de gravemente, que haya alterado gravemente su vida, quedaba impune. Yo creo que ha sido un paso hacia adelante por parte del legislador, ya que me he encontrado con muchísimas mujeres que sí que se encuentran totalmente acosadas, pero al no concurrir ese requisito decaía la acción penal. ¿Acoso callejero? También el acoso callejero se configura como un tipo específico de los delitos leves, ¿vale? Se incorporaría en el 173.4 del actual Código Penal y supondría cualquier tipo de manifestación sexista o cualquier tipo de comentario, de tal manera que no tenemos por qué asumir ese tipo de comportamientos por parte de terceras personas, ¿no? Crónicas periodísticas hablan de dramático incremento del consumo de pornografía durante el confinamiento. Y también la Secretaría de Estado contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha hablado de el contenido agresivo de las páginas web que llevan pornografía, ¿no? ¿Hay una relación pornografía, delito contra la libertad sexual, confinamiento? Totalmente de acuerdo. Es decir, si nos ponemos a ver los datos, vemos que, por ejemplo, el día 27 de marzo, un 61% incrementó ese día en relación con otro 27 de marzo en consumo de pornografía. La pornografía yo creo que está íntimamente relacionada con la prostitución y la prostitución íntimamente relacionada con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Todo eso es violencia sexual. ¿Qué ocurre? Que durante el confinamiento la gente tiene limitación de movimiento. Las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución se tenían que salir de los locales donde realizaban esa actividad como consecuencia de la limitación. De tal manera que o se exponían a realizar contactos en su domicilio, lo cual supondría se exponían a ser, por lo tanto, contagiadas por parte del virus y además por mucho menos dinero, porque no había tanta gente. Pero eso además mutó. ¿Y mutó en qué? En pornografía. Y muta en pornografía que yo considero que el consumo de esa pornografía es la llamada escuela sexual. Nuestros jóvenes consumen pornografía y entienden que eso es lo normal a la hora de realizar un contacto sexual con otra persona. Y repito, y en ese sentido yo me he encontrado con chicas de 19, de 20 años que me dicen, en principio denuncian porque consideran que es un ataque, esas conductas violentas, pero después me dicen, es que como yo eso lo veo con mi pareja, no sé si es violencia o no. O sea, que ve la pornografía con su pareja. Y lo normaliza. Claro. Ese tipo de conductas la normalizan, hasta llegan a dudar si realmente es violencia o no es violencia. Y no me ha ocurrido una vez, me ha ocurrido varias veces. ¿Y qué indican los datos sobre la evolución de los delitos contra la libertad sexual? Bueno, en el primer trimestre de del año 2020, han habido 428 denuncias por agresión sexual con penetración, lo cual supone un incremento desde el año 2017 hasta el año 2019 y del 2018-2019 en un 10,5% de incremento de delitos contra la libertad sexual. ¿Son datos nacionales o datos? Son datos nacionales. Sí. Del Ministerio del Interior. El Supremo ha corregido recientemente su jurisprudencia con una sentencia en la que dice que si la mujer que ejerce la acusación particular contra su pareja, si la retira, no pierde, o sea, no está obligada por la dispensa de no declarar contra su agresor, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco qué significado tiene esta decisión y qué pasaba antes? Bueno, lo que está claro es que en un primer momento el artículo 416 se creó, pero no se creó para los actos de violencia de género. Se creó para el típico supuesto, imagínate una señora que su marido es traficante y que llega a la policía y le dice, dígame usted si su marido es traficante. Hombre, no. Para eso se creó precisamente el 416. El 416 no se crea inicialmente y se basa en un deber de solidaridad y un vínculo familiar, que es en el caso del narcotraficante, pero no para violencia de género. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora mismo, a día de hoy, hemos dejado en manos de las mujeres el peso total de disposición
del procedimiento. De tal manera que si la víctima no quiere declarar, aquí se cierra todo, el chiringuito y se ha terminado. Cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo. Hay que investigar, hay que ver vecinos, hay que ver, intentar a través de otros medios, si tenemos, por supuesto, para seguir el procedimiento penal. ¿Qué ocurre? Que la última sentencia ahora, que de hecho salió ayer, ¿vale? La sentencia última del Supremo, la que el ponente es el señor Julián Sánchez Melgar, bueno, es una sentencia de pleno, lo que viene a decir es que, oiga, vamos a ver, usted va a la policía y presenta y comunica un hecho delictivo. Se le hace la dispensa legal. ¿Usted quiere declarar? No, sí quiero declarar. Declara. Va a instrucción o al juez de violencia y le manifestamos, ¿usted quiere declarar? Y declara. Pero de repente, cuando iban al plenario, cuando iban al juicio, si tardaba mucho tiempo o no, llegaban allí y la ley otra vez te volvía a decir, ¿usted quiere declarar? Y la señora podía decir, no quiero declarar. De tal manera que todo lo investigado anteriormente no servía para nada. Entonces la ley lo que te acaba de decir es que, oiga, si usted, señora, está con acusación particular desde el minuto 1, es decir, con abogado y con procurador, en ese momento ya, si en ese momento usted dice que sí, que quiere declarar, ya no me puede decir posteriormente que no. De tal manera que se mantiene la acusación. Es un paso dentro de lo difícil que es regular el 416, pero es un paso. Ahora, ¿el segundo paso cuál sería? Pues como dice Antonio del Moral, magistrado del Supremo en su voto particular, señores, si vamos al plenario y en el plenario la señora dice no quiero declarar o me quito de la acusación particular, que todo lo que se haya hecho anteriormente se pueda traer a juicio, porque es que tienen un poder de disposición total sobre el procedimiento y a día de hoy no se puede traer nada al plenario. Pero es una ficción, realmente lo anterior a la sentencia es una ficción, porque el delito seguía existiendo. Por supuesto que existe. Aunque la señora no declarase, ¿no? Pero repito, el fundamento real del 416 era para el caso que le comenté, para el caso del narcotráfico. Ahora, después se aplicó a la violencia y es cuando empieza a chirriar, pero también entiendo que es bastante difícil, porque si quitamos la dispensa, a lo mejor las mujeres no vienen a denunciar, ¿vale? Porque saben que van a tener que mantener la acción. Y si la quitan, y si la mantienen y de repente no nos dicen toda la verdad, como ocurre en otros países, gracias a Dios no ocurre en España, se pueden dirigir contra ella. Lo total, a día de hoy seguimos, entre comillas, igual, pero con un pasito más hacia adelante, más hacia esa protección de la víctima, de tal manera que si está con abogado y con procurador y dice que sí quiere mantener la acción, ya no se puede retractar. Eso es un paso. Esta decisión del Supremo, ¿cuándo se convierte en efectiva? Ya. Se publicó ayer y por lo tanto a partir de mañana ya es efectiva el entendimiento de la dispensa conforme al 416 que estamos hablando. Usted es jueza de violencia de género, tiene una amplia experiencia, ¿no?, en esta materia. ¿Cuánto tarda una situación de maltrato en llegar a juicio, en llegar a las manos de la justicia? Bueno, se ha hecho estudios y la verdad que es bastante deprimente saber lo que tarda una mujer en denunciar. La llamada resiliencia, ¿no? Es decir, lo que aguanta la señora, lo que aguanta y lo que aguanta. Cuando hablamos de maltrato habitual estamos hablando entre 5 y 10 años. Que lo pongan en conocimiento del órgano judicial. Pero después puede ocurrir que llegan al órgano judicial y que retire. El 62% de las denuncias se retiran. A la cosa de 3 días tuve 7 procedimientos y de los 7 retiraron 6 mujeres, con diferente entidad de lesiones. Y es un grave problema. Repito, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial tendría que ser el primer paso, pero para eso también deberían ponerse en funcionamiento las oficinas de atención a las víctimas que con carácter previo a la interposición de la denuncia puedan ser asesoradas jurídicamente y psicológicamente para estar bien cuando se incorporen al procedimiento judicial. Encerrada con tu enemigo es la situación que vivieron muchas mujeres durante el confinamiento. ¿Qué sabemos de lo que ocurrió entre Hombre, no tenemos datos. Paredes? No tenemos datos todavía, pero lo que está claro es que si el 62% de las mujeres que vivían en su casa no querían denunciar, como consecuencia del confinamiento, esa resiliencia que tiene muchísimas víctimas y que ya se menciona también nuestro Tribunal Supremo, nos encontramos con que habrá incrementado. De tal manera que yo lo que me he encontrado cuando estaba de guardia en el confinamiento son 2 tentativas de asesinato, un asesinato, que fue el último que ocurrió, e igualmente muchos delitos contra la libertad sexual. Vale, solamente acudían cuando tenían que ir al médico. Vale, cuando el hecho era tan grave que tenías que ir al médico, lo cual las otras lesiones no se denunciaban. Esa es mi percepción, atendiendo a los atestados que me llegaban. Es decir, me venía lo más grave. ¿Qué opinión le merece la iniciativa del Gobierno de Canarias, el proyecto Mascarilla 19,
este sistema, ¿no? Que las mujeres que querían denunciar podían ir a una farmacia y decir quiero una mascarilla 19 y ya con eso se ponía en marcha, ¿no? Me parece maravillosa la campaña que se realizó, me pareció muy potente, muy buena y muy en el momento, ¿no? Es decir, apareció justamente en el momento cuando tenía que aparecer. También nos encontramos con que los vecinos, tenemos que decir que, sobre todo en el confinamiento, no pueden ser cómplices de esa violencia. Ya no me puedes decir, no es que no lo escuché, es que estábamos todos confinados. Entonces, existen protocolos en los que se incorpora al administrador de fincas con la propia comunidad de propietarios para decirle lo que es violencia, para que si ven que lo que es violencia no silencien, sino que no sean cómplices de esa violencia, sino que al revés nos comuniquen al órgano judicial que efectivamente en esa casa, en ese lugar donde existen niños y niñas, donde existen mujeres, pues ha ocurrido un hecho delictivo y por lo tanto colaboramos con la Administración de Justicia. ¿Ha habido una evolución respecto a esto de lo que está hablando, respecto a la implicación de los vecinos, de los familiares, de la gente que está cercana a supuestos casos de maltrato? ¿Observa usted una evolución en los últimos años a mejor o a peor? Bueno, yo lo que sí noto sobre todo una evolución es al tercero extraño que está por la calle. Es decir, el tercero extraño que ve un acto de violencia me parece fantástico, ese no duda ni un minuto inmediatamente y en llegar al juzgado. Eso sí que he visto un incremento importante, que la gente por la calle cuando ve un acto de violencia inmediatamente llama a la policía, inmediatamente intenta auxiliar a la víctima en muchísimas ocasiones y gracias a ellos en muchísimas ocasiones, a pesar de que ella renuncie, en muchísimas ocasiones salen condenados porque no era otra la forma. Eso sí que me parece totalmente maravilloso. En relación con los vecinos, existe todavía muchísima reticencia. Se piensan que van a haber represalias, porque yo no quiero meterme en ese tipo de cuestiones, ¿vale? Es decir, todavía ahí sí es verdad, y por supuesto los parientes, pues también en algunas veces sí, otras veces no, pero no he visto un incremento muy importante. Yo creo que las campañas deberían ir dirigidas fundamentalmente a los vecinos, a que no pueden ser cómplices de la violencia que se ejerce en los domicilios, y también a los propios familiares, que muchas veces no se dan cuenta, o si se dan cuenta, temen que pueden perder a su hija o a su hijo y ahí se produce a lo mejor un roce, entendible, pero bueno, debemos todos colaborar. Ahora, lo que sí es totalmente, que es, desde mi punto de vista y en mi ámbito concreto de mi juzgado, he visto un incremento del tercero ajeno, no uno, sino dos y hasta tres que vienen al juzgado y se pegan ahí por la mañana y yo les siempre digo muchísimas gracias por colaborar con la Administración de Justicia porque ellas muchas veces me dicen no quiero denunciar, pero lo ven cómo la arrastra, ven cómo la golpea y por lo tanto da lugar a que ella salga de ese ciclo de la violencia. Auxiliadora, ¿se sigue cuestionando la actitud de la víctima a la hora de una agresión sexual a la hora de llevarlo a juicio? Pues sí, bueno, todavía lo que ocurre es que hay una última sentencia de nuestro Tribunal Supremo, en la que el ponente Vicente Magro, en donde efectivamente trata este tema y lo dice claramente, viene a decir, oiga, con independencia de esa actitud de la víctima, con independencia de cómo va vestida, con independencia de esa conducta, entre comillas, como decía la defensa, ¿no?, provocadora de ella, el derecho de autodeterminación no puede ser interpretado subjetivamente por el agresor. Yo creo que es fundamental. Es decir, quien tiene el derecho de autodeterminación y por lo tanto de decir sí quiero tener contacto contigo o no, es de la víctima. La víctima es la que tiene que decir si sí o si no. No puede ser interpretado la conducta de la víctima como un sí por parte del agresor, de tal manera que no se pueda amparar en esos comportamientos tan execrables como son una agresión sexual, como es el caso. En este caso además era una violación grupal, todavía peor. En definitiva, esa conducta de la víctima es un derecho a la libertad sexual individual que tiene toda mujer y no tiene por qué ser interpretado por parte del agresor, sino es ella la que tiene que decir sí o no, y cuando dice no en medio de un sí, sigue siendo un no. Auxiliadora Díaz, titular de Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas, muchas gracias por esta entrevista para Tiempo de Canarias. No, gracias a ustedes, un placer.